un consejo que le darías a todos esos abogados que están empezando su despacho, que están estudiando en los últimos semestres? Y yo les aconsejaría a todos los que han decidido estudiar Derecho que lo piensen bien. Ser abogado significa que todos los días tienes que estudiar. Más importante que te ha permitido la experiencia de tener una firma de abogados de empresa. El emprender un proyecto de un despacho permite tener la libertad y apreciar precisamente el trabajo que cuesta tener diversas fuentes de empleo para terceras personas. A mí me gusta mucho el deporte. Yo sí aconsejo mucho combinar el deporte con la profesión. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Bonola, abogado postulante y titular de este proyecto que se llama El Todo, la Nada y el Derecho. Es un podcast y un programa que tiene como intención compartir con ustedes y con diferentes invitados todo en relación al derecho, a la nada y al todo de las personas. Bien, empezamos y nos galardonamos con este primer programa con la presencia de nuestro amigo y el licenciado y maestro Jorge Escutia Villegas. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Procesal Laboral, maestro en Derecho de Amparo y Derecho Constitucional, miembro de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, miembro del Colegio Morelense de Abogados del Trabajo y la Seguridad Social, miembro de la Barra de Abogados, catedrático de la Escuela de Derecho y Posgrado y Práctica Jurídica, director y socio fundador de Abogados Empresariales, director jurídico del área laboral en el Congreso del Estado, director jurídico en el Hospital del Niño Morelense, procurador en defensa del menor, abogado postulante en materia laboral, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y muchísimas otras nomenclaturas que ha tenido a cargo el maestro Jorge Escutia Villegas, a quien a título personal admiro, aprecio y quiero mucho, y le estoy sumamente agradecido por ser nuestro primer invitado en este primer programa. Jorge, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Cristian, pues antes que nada muchas gracias. La verdad es que me siento muy honrado por tus deferencias. Me siento muy contento de poder compartir contigo este proyecto. Fíjate que siempre te he considerado como una persona joven, porque te conocí hace ya muchos años, ¿verdad? Un joven con mucho inquietud y mucho talento, y la verdad es que te lo digo sinceramente, me siento muy honrado y agradezco tu distinción para el inicio de este proyecto, y los mejores deseos y en buena hora. Gracias, maestro. Pues creo que el respeto y el cariño es mutuo. Yo me voy a permitir, empezamos con el primer apartado, el todo. Aquí queremos saber todo de Jorge, y si me permites hablarte de tú. ¿Quién es Jorge? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿En qué cree? Me encantaría saber, si me permitieras hablar un poco más de ti. ¿Cómo empieza el tema de la firma? ¿Por qué empiezas a postular en materia laboral? Platícanos, Jorge. Muchas gracias. Sí, claro, la verdad, orgullosamente guayabito. Como dice ahí algún autor, soy un simple terrenal. Soy originario de Cuernavaca. Ya de hace algunos años, modelo ya clásico, 1971. Fíjate que a mí la influencia para estudiar el derecho vino directamente de mi padre. Él estuvo inmerso en los sindicatos en aquella zona industrial de Cibac, cuando existía una empresa que se llamaba Pons, hoy es Unilever. Y él estaba inmerso en los sindicatos, y de los sindicatos se lo pasaron para el ramo empresarial. Pasó a ser jefe de recursos humanos. Y esta dinámica de la relación entre el trabajador y el empleador me llamó mucho la atención. Entonces tengo mucha la influencia de mi padre. También te quiero confesar que el haber visto muchas películas americanas, el haber visto cómo una persona defiende a otra ante un jurado, un juez, me motivó mucho esto, ¿no? Yo estudié aquí en el Resurgimiento, en la Pestalozzi, en la Teposteca. De ahí después tuve la fortuna de que mi padre me incursionó al Cristóbal Colón y la Universidad en México. Ahí en México terminé mis estudios universitarios, y también postulé en la firma del licenciado Tomás Natividad Sánchez, cerca de 9 años. De ahí vine la inquietud de independizarme, vine a Cuernavaca, regresé a Cuernavaca y a tus tierras. A mis tierras, exactamente. Y en 1997 puse mi primera oficina. Se dice fácil, pero no es nada fácil. Estamos hablando que son cerca de 27 años más o menos de fundar una firma de abogados. Platícanos a título personal, ¿cuál ha sido lo más crítico y a lo mejor lo más valioso, lo más importante que te ha permitido la experiencia de tener una firma de abogados de empresas? Fíjate que el emprender un proyecto de una oficina, un despacho, te permite tener la libertad y apreciar precisamente
el trabajo que cuesta, no solamente el que tú puedas tener una fuente de ingreso directa, sino también el de tener diversas fuentes de empleo para terceras personas. El ser litigante te establece retos frente a la autoridad, frente a tu cliente, frente a tus compañeros de trabajo y desde luego frente a la economía, ¿no? Porque dependiendo la capacidad, el avance académico y la preparación y desde luego la capacitación que vas teniendo, te permiten crecer como postulante. Un consejo que le darías a todos esos abogados como yo y como muchos que están empezando su despacho, que están estudiando en los últimos semestres de la carrera y que están pensando que a lo mejor quieren asociarse con algún amigo, iniciar una firma, iniciar un despacho. ¿Qué consejo le darías a todos como nosotros, y yo me incluyo, que al final nosotros tenemos también, apenas vamos para 7 años que abrimos un despacho? ¿Qué consejo nos darías para todos aquellos que iniciamos? ¿Es bueno asociarse? ¿No es bueno asociarse? Nos dedicamos a una materia, tenemos que ampliar la gama de materias. ¿Qué consejo nos darías a todos estos abogados que están próximos a abrir un despacho? Bien, fíjate que en experiencia propia no me gusta dar consejos, siempre doy experiencias de vida y yo les aconsejaría a todos los que han decidido estudiar Derecho que lo piensen bien. El ser abogado significa que todos los días tienes que estudiar, todos los días. Y en ese tenor, también una de las experiencias de vida que me funcionó es que cuando yo inicié la carrera allá en 1989, en ese momento inicié en un despacho. Es decir, combinas el trabajo, la academia, que esto te va a dar una experiencia más asertiva para efectos del desarrollo de tu trabajo. En un principio no me gustaría que tuvieras un socio, porque el que tú vivas las experiencias de formar una oficina te da a ti la experiencia de saber qué tipo de socio necesitas si quieres, si es que así lo requieres. No todos tienen que ser tus socios. No todos tienen que ser tus socios, ¿no? Okay. Tienes que ser muy selectivo, pero para ello debes de vivir la experiencia de la formación de tu oficina. Y a mí sí me gusta hablar de la especialización. Hay muchos colegas que dicen que no, pero hoy en día le decía a mis alumnos, para ser especialista debes dedicarte académicamente, puntualmente, en mi caso, al derecho del trabajo, a la seguridad social, pero debes de tener una especialización en derechos humanos, okay, una especialización en amparo y una especialización en constitucional. Sin estas 3 bases no puedes llamarte especialista. Así tengas 30 años de litigio laboral, si no tienes esas 3 bases, hoy en día no puedes ser especialista. Sí, herramientas básicas en el litigio, ¿no? Es y correcto. Más ahora con el nuevo sistema, que vamos a hablar ahorita más a detalle del nuevo sistema, que va inmerso las garantías, los derechos humanos de las empresas y de las personas. Pero antes de iniciar en la parte jurídica, me gustaría que habláramos del todo de Jorge, que lo conociéramos. Comida favorita, color favorito, ¿qué le gusta a Jorge, qué no le gusta? ¿Prefiere playa o prefiere bosque? ¿Cómo es Jorge? Fíjate que yo, repito nuevamente, en experiencia de vida, yo sí aconsejo mucho combinar el deporte con la profesión. El deporte con la profesión nos va a traer una serenidad para estudiar las demandas o las contestaciones a las que te va a dedicar. El litigio hoy oralmente frente a un juez. A mí me gusta mucho el deporte. Me gusta correr, me gusta hacer trekking. Pues mi color favorito puede ser el azul. La comida favorita indudablemente es la guerrerense, a pesar de que soy morelense. Okay. No menosprecio la asesina, pero la guerrerense, un pozole guerrerense, o qué tipo de comida guerrerense? Empezando por el pozole, sí, es correcto. Jorge, ¿todavía tienes sueños profesionales ahorita? Sí, por supuesto, aquel profesionista, aquel persona incluso como individuo que no tiene sueños, siento que está acabado, ¿sabes? Sí, claro, tengo muchos sueños. Yo le doy gracias a Dios, tengo 2 hijas que ya concluyeron sus estudios universitarios y eso me permite tener sueños ya más particularizados en forma personal, ¿no? Hoy quiero, en materia de deporte, tener algunos podiums. Okay. Me gusta hacer los Spartan, hoy se hizo una competencia de Hyrox, el maratón, el medio maratón, y además de eso, seguir estudiando. ¿Qué es el Hyrox, perdón? Hyrox es una competencia en donde combinas la resistencia con la fuerza. Ok. Y bueno, los Spartan no se diga, ¿no? Pero hoy tengo un sueño específico que es mi primer libro. Estoy trabajando en mi primer libro y después de ese sueño espero tener mucho más sueños. Qué bueno, yo también soy creyente que los sueños son parte de la visión de las personas. Siempre es importante y creo yo que tenemos que buscar el
por qué, el para qué y el para quién. Sea uno mismo, sea la familia, sean terceros, siempre tenemos que tener claro hacia dónde. Y bueno, ya estaremos ansiosos de poder leer ese libro y ojalá en cuanto se publique pues podamos tener acceso a ese libro. Pues bueno, vamos a empezar ahora. Les recuerdo que nuestro programa se llama El Todo, la Nada y el Derecho. Y ahora vamos a hablar de la nada, ¿no? Y como su nombre lo dice, no venimos preparados con nada. Entonces me gustaría, Jorge, si propones un tema en el que podamos, que no sea propiamente jurídico, a lo mejor un tema con el que podamos tocar. Sí, por supuesto. Fíjate que a propósito del momento político que estamos viviendo, a mí me gustaría establecer una experiencia de vida y poder comunicar a las generaciones nuevas, a invitar a todos los jóvenes, porque hoy tenemos una fuerza de voto en los jóvenes, y también a las generaciones de nuestros papás, de las mamás, de las tías, que salgamos a votar. No importa la preferencia que tengas, el color que tengas, pero salgamos a votar. Ejercer ese derecho nos facilita a nosotros el poder decir quién nos va a gobernar y cómo nos van a gobernar. Entonces, aprovechar este espacio que tú me das de la nada, y esto de la nada es el todo, ¿eh? Sí. Porque hoy este tema está álgido, estamos próximos ya a menos de 30 días de tener una votación importante en nuestro país. Y lejos de decir si votes por el blanco, el azul, el amarillo, el colorado, a mí me gustaría decir, salgamos todos a votar. La votación numérica hacia arriba va a ser la diferencia de saber quién va a ser legítimamente y mayoritariamente tu próximo gobernador. Pues yo me sumo a la opinión del maestro Jorge. Hagamos un voto consciente, las nuevas generaciones, las grandes generaciones, vayamos a votar y seamos partícipes de este proceso electoral. Pues entremos ahora al derecho, a lo que nos ocupa, como dicen por allá, a lo que te truje se chencha, o no sé cómo es, el nuevo sistema de justicia laboral. Jorge, ¿cómo lo ves en el estado de Morelos? De forma a lo mejor abierta, respetuosa. ¿Cómo hemos visto el sistema actualmente inmerso en el tribunal? ¿Ha sido bueno, ha sido malo? ¿Les falta, no les falta? ¿Qué tienen que mejorar? ¿En qué están haciendo bien las cosas? ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Fíjate que tocas el tema más apasionante que tengo en la vida. Hay algunas personas que todavía dicen, tengo que ir a trabajar, y yo le doy gracias al Creador, soy muy, muy creyente, y le digo gracias porque me permites hacer lo que me apasiona, ¿no? El derecho al trabajo ha sido el pilar de mi vida. De repente te comentaba al inicio de esta charla que desde 1989, noviembre de 1989, tuve la oportunidad de conocer ya materialmente lo que es la administración e impartición de la justicia laboral. En la Junta 16 Federal, aquel entonces Distrito Federal, representando una empresa, desde luego de competencia federal, y pues obviamente sí tuve una impresión, pues a lo mejor no grata al 100%, porque yo pensaba que mi primera audiencia sería ante un juez, un jurado, pero me encontré con las juntas de conciliación, ¿no? Aquellas mecanógrafas que voceaban las juntas, Juanito López contra Patito SASB, y pues sorprendido. Pero desde luego eso no me desmotivó. Y esto lo hago de referencia porque yo tuve la oportunidad de conocer las juntas de conciliación y hoy tengo la oportunidad de conocer lo que es el tribunal laboral, ¿sabes? Esta comparativa a mí me da una perspectiva, desde mi experiencia, bastante saludable. Recordemos que aquí en Morelos se materializó la reforma en noviembre del 2021. Yo tenía el conocimiento que Morelos necesitaba por lo menos 10 juzgados. Sí. Y entonces nos llevamos la sorpresa de que solamente tenemos 4. Cristian, tú como litigante sabrás lo que es tener 10 juzgados que apenas podrían con la carga. Sí. Y hoy tenemos 4. Y esto me lleva a hacer una reflexión. La reforma constitucional del artículo 123, apartado A, tuvo como pilar las críticas que se le hicieron a las juntas de conciliación. Yo soy un romántico de las juntas de conciliación, He vivido de muchos años de las juntas de conciliación, he sido parte de las juntas de conciliación y por lo tanto a mí sí me gusta defenderlas desde el lado positivo, desde luego. Se le criticó a las juntas de conciliación que su sistema estaba agotado, que habían sido rebasadas, que había ya un descaro en la corrupción, que no se encontraba en una capacitación y modernización del personal. Y entonces se crea el nuevo sistema de administración e impartición de justicia con los tribunales, en donde un juez es el rector del procedimiento oral. Pero resulta que tenemos 4 tribunales aquí en el estado de Morelos.
2 en Cuernavaca, 1 en Jojutla y otro en Cuautla. O sea, seguimos arrastrando los mismos vicios, ¿no? Exactamente. Fíjate que le diste al clavo, los mismos vicios. Entonces, hoy en día, repito, fue 21 de noviembre, en noviembre del 2021, cuando se materializa la reforma aquí, y hoy tenemos ya un rezago importante en los tribunales. Tenemos una rotación de los jueces importante. Hoy tenemos el caso de un juez destituido en la ciudad de Cuautla, ¿no? Sí. Tenemos 2, 3 jueces que han movido en la ciudad de Cuernavaca. Y te voy a decir cómo impacta directamente. Se emitió una sentencia y recurrimos al amparo. Y el tribunal colegiado dijo que efectivamente esa sentencia debería repetirse en el procedimiento desde la audiencia de juicio, porque atendiendo el principio del artículo 685 de la inmediación, Claro. el juez que dictó la sentencia no fue el juez que estuvo en la audiencia de juicio, es decir, no percibió y no estuvo presente. Por lo tanto, el amparo y la sentencia fue: déjese todo sin efectos, repítase la audiencia y que sea el mismo juez quien constituye la audiencia de juicio el que dicta la sentencia. Abrazaron bien el principio de inmediatez, ¿no? Es correcto. Tiene que conocer, tiene que haber esa cercanía entre las partes y quien conoce. Yo tuve la oportunidad, Jorge, de escribir un artículo, yo creo que en el 2021, cuando empezó este tema de la inmersa de los tribunales en el estado de Morelos, y le ponía yo a ese artículo cambio de nomenclatura. Y creo yo que es lo que está pasando. Seguimos arrastrando vicios y pareciera que únicamente le cambiamos poder ejecutivo, poder judicial, y seguimos haciendo lo mismo. No hay capacitación, no hay modernización, seguimos siendo carentes de la infraestructura en los tribunales, seguimos siendo viciosos de los principios y de la falta de atención. Leí yo un artículo en estos días que actualmente los jueces laborales están pretendiendo juzgar bajo el principio de realidad y se les está olvidando todo un principio constitucional, el principio de valoración de las pruebas, estandarización de los medios probatorios, y se van a un principio de realidad donde hoy en día, y tú que llevas patrones y me vas a permitir emitir tu opinión, ya están restando incluso valor a la renuncia. Ya no existen las renuncias para los jueces laborales. Hoy en día toda la renuncia va implícita a renuncias del trabajador. Entonces creo que están extralimitando algunas funciones los jueces, creo que están careciendo aquí en Morelos de mucha capacitación, y eso se ve reflejado en que los asuntos están subiendo y seguimos cometiendo los mismos errores. El Centro de Conciliación Laboral, y lo digo yo con mucho respeto a nuestros compañeros del Centro de Conciliación, pues no cambió en nada la Dirección de Conciliación, siguen queriendo negociar los asuntos en 45 días y proporcionales, y no existe una labor mediática, no existe una labor sensada, no existe una labor de alta escucha entre el patrón y el trabajador, únicamente se limitan a darnos propuestas de 45 días y proporcionales. El Centro de Conciliación, ¿qué opinión te merece, Jorge? Fíjate que tocas un tema muy sensible. Yo critiqué mucho incluso el lugar en donde estaría el Centro de Conciliación aquí en Cuernavaca, un sótano, ¿no? Un sótano sin acceso a internet, a señal telefónica, cuando precisamente los elementos de la reforma fueron la modernización, ¿no? La utilización de los nuevos sistemas de comunicación. Entonces, el Centro de Conciliación, y se lo comentaba en una reunión, hice un cuestionamiento al maestro Marrufo, en el sentido de que ¿por qué convirtieron a los centros de conciliación en una hojita de Excel? No sé si te ha pasado que vamos al Centro de Conciliación y el trabajador le tomaron sus datos, desde luego inherentes al vínculo laboral, fecha de ingreso, los ingresan a un sistema y les da la ecuación económicamente de 3 meses, 90 días, 20 días, etcétera, y le dan al trabajador esto, ¿no? Y entonces el trabajador dice: esto es lo que me toca. Esto es una operación de Excel que... Aritmética. Sí, que se hizo en el Centro de Conciliación, mecanizada totalmente. ¿Y cómo puede haber una conciliación cuando al trabajador le dijeron te corresponden 10 y después ya no hay una posible conciliación porque llega el ente patronal a una conciliación sin prejuzgar el despido o no, y dice: pues te doy 5, dice el trabajador: pues sí me dijeron que 10, ¿no? Mi crítica es positiva, desde luego. Repito, yo soy romántico del sistema anterior de las juntas de conciliación. Celebro mucho la modernización del sistema de impartición y administración de la justicia laboral, pero el Centro de Conciliación creo que nos ha quedado de ver mucho. Sí. Desde sus instalaciones hasta la forma incluso de conciliar, ¿no? Es decir, a ver, aquí hay un formato y no podemos salirnos de este formato. Oye, pero si estamos conveniendo que además de darle
lo que por el derecho le corresponde le quiero dar, me pasó. Le queremos dar una gratificación extra. El señor el era sistema vendedor. no permitía modificarle, El sistema no te permite modificar. Al señor era vendedor le vamos a dar el coche además. Sí. Ya que se lo lleve. El ente patronal le está dando un extra. Pero licenciado, no podemos, porque no podemos Y modificar. forma parte de la terminación laboral, forma parte de lo que Así el es. patrón está dando. Es ¿no? una potestad del patrón. Recordemos Claro. que la ley federal establece mínimos y máximos en derechos y obligaciones, pero la potestad del patrón de aumentar estas prestaciones, Claro. pues no es solamente de él. Entonces, si el patrón dice, te doy además de lo que te corresponde este coche, y el centro de conciliación dice, no, no se puede, y no se puede, y no se puede. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que aquí dice que no le Cuadrado. puedo mover la Z. Imagínate que el derecho lo convirtieron en una hojita de Excel. Sí. Y el derecho laboral, yo siempre le he comentado a los clientes y a los compañeros con los que platicamos, el derecho laboral se perfecciona en el tiempo. Y no así las negociaciones, todo ha sido tan sistematizado y tan mecanizado y tan cuadrado que no nos podemos salir en una apertura amplia de diálogo, de negociación, de conciliación, y entonces estamos limitados en el centro de conciliación, estamos limitados en los tribunales laborales. Y yo también lo digo con mucho respeto, y yo siempre le digo a nuestros compañeros del despacho de abogados, seamos respetuosos de las autoridades. Yo tuve la oportunidad de ser autoridad y trato de ser muy respetuoso, pero también trato de ser creyente que podemos ir a más, que les falta capacitación, que les falta modernización, que les falta entender la reforma, el espíritu de la reforma, y con base en eso pues poder adecuar los mecanismos necesarios al nuevo sistema de justicia laboral. Sí, claro. Y fíjate que tocando esta parte, creo que la reforma no solamente le compete a las autoridades y a la cuestión material, sino también nos corresponde a nosotros como litigantes. Todavía me he encontrado compañeros que se evidencian en una audiencia de juicio en donde reclaman 10 años de aguinaldo y el juez le pregunta, ¿10 años no te pagaron aguinaldo? Bueno, sí. ¿Y entonces por qué reclamas 10 años de aguinaldo? Es que mi abogado me dijo, ¿no? De formato, y permíteme esta palabra, no me gusta, de machote, siguen utilizando, reclamo aguinaldo por todos los años, prima vacacional, y no. Entonces, a ver, tanto abogados empleados como abogados empleadores debemos de abonar para que la reforma también tenga éxito. Claro, es una labor mutua, una labor recíproca, ¿no? Los justiciables con los operadores, los trabajadores, incluso cambiarles el chip a los trabajadores y por supuesto a las autoridades laborales. Platícame si te ha tocado en pruebas preconstituidas para acreditar la relación de trabajo de un patrón. Sí, claro, pues está durante todos estos años y ahora con este nuevo sistema pues nos hemos encontrado de todo. Fíjate que tocas un tema muy sensible de la renuncia. Yo también soy muy crítico de las renuncias, ¿sabes? No obstante de que pudiera distinguirme por defender empresas y empleadores, siempre he dicho que la renuncia la hicieron de formato, porque yo recuerdo que en la anterior ley no existía ninguna norma que hablaba de la renuncia, ¿sabes? No existía, acuérdate que el artículo 33 nos dice cuáles son las formas de terminación del vínculo laboral, ¿no? Pero no habla de una renuncia. Y en el nuevo sistema tampoco, no hablan de renuncias. Entonces nosotros hicimos una renuncia escrita como una certeza jurídica. Alguien de nuestra generación anterior dijo, hagamos una renuncia escrita. Sí. Y esa renuncia escrita la empezamos a llenar de fantasías, de que en esa renuncia establecíamos todo, ¿no? Todo. Que le pagamos aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extras y que nos perdonaba la vida. Sí. Abusamos de esa renuncia. Y en ese tenor voy entendiendo un poquito del criterio, que además para mí es válido, de protección a las renuncias hechas o preconstituidas, o esas renuncias, esos documentos firmados en blanco, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que debemos tener una nueva cultura. Hoy la ley nos permite establecer dos hipótesis. La renuncia, el despido no es cierto o fue justificado. Claro. No existe despido o fue justificado. Oye, teníamos un asunto muy bonito en donde decía una trabajadora de 30 años que la despedimos. Y entonces en ese tenor, cuando llegamos a la audiencia de juicio, le dijimos al juez, de acuerdo a mi contestación, no la despedí. Lo que pasó es que esta trabajadora de 30 años laborando para la empresa tuvo una falta de probidad. Y esta falta de probidad nosotros la intentamos plasmar en un acta y esta acta ella no quiso firmarla. Y entonces después dijo, prefirió irse. Y afortunadamente en la confesional obtuvimos esa verdad. Que dijo, bueno, sí me levantaron el acta. Yo ya me había hecho mi abogado que yo sí firmaba, iba a perder mis derechos. Entonces hoy no tendríamos que abusar de la renuncia. Tenemos que hablar con una verdad, ¿sabe? Hoy tenemos que hablar con la verdad para que el juez pueda permear y sentir el testigo, al absolvente,
incluso al propio abogado del patrón o del trabajador, ¿quién de los abogados está mintiendo, no? Y yo me sumo a tu comentario de no prostituir la renuncia y voy a 2 puntos esenciales. La primera, nosotros, creo yo, como litigantes, siempre se ha dicho al equipo, impónganse cargas probatorias. Ya terminó la etapa en la que contestábamos de manera llana o negando y general. Imponte cargas probatorias, dile al juez puntualmente por qué si hubo un despido justificado. Correcto. Y sí, no rescindimos correctamente, pero la justificación del acto del cual emana la terminación sí fue justificada y yo me sumo a eso. En el tema de la renuncia, yo les he dicho mucho a los clientes que tenemos también, si el trabajador hizo un acto incorrecto, no negocies ni firmes con la renuncia porque no te está renunciando. Tú estás ejecutando una baja y anteriormente los recursos humanos celebraban las bajas inductivas donde con diálogos inducían al trabajador a renunciar y creo yo que si tienes elementos por la causal que sea justificada, pues mejor rescinde la relación de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que este tema de procesal, laboral, el sistema y todo nos va a dar un buen margen. Yo me encantaría seguir hablando, pero tenemos un tiempo muy limitado. Vamos a dejarle la invitación a Jorge para un siguiente programa, que hablemos más cosas, que incluso podamos invitar más compañeros del foro de litigantes de Morelos para poder tocar incluso otros estados, cómo están viviendo la reforma en Puebla, cómo están viviendo la reforma en Guerrero, en Estado de México, en Monterrey. Entonces, quedamos ese compromiso con ustedes ¿Para qué? Para que podamos invitar más colegas, para que podamos hacer una mesa de diálogo y que este programa sea lo más nutritivo para ustedes, para la audiencia, para la gente que nos puede escuchar y por supuesto pues para nosotros. Yo me despido agradeciéndote tu tiempo infinitamente, Jorge. Vuelvo a reiterar, es un abogado que admiro, que aprecio muchísimo y sé lo que implica tomarte el tiempo para estar grabando con nosotros. Gracias a ustedes. Les pido que nos dejen en los comentarios los invitados que nos gustaría o que les gustaría ver con nosotros. Queremos invitar abogados, chefs, maestros, taxistas, gente que maneja la ruta. Todos somos parte del derecho, todos generamos un derecho constante, así que déjennos en los comentarios a quién les gustaría que invitáramos, dónde les gustaría que grabáramos. Y pues les cedo la palabra para despedirnos al maestro Jorge Escutia Villegas. No, pues gracias a ti, gracias al programa. Nuevamente, de los mejores deseos, enhorabuena. Qué bueno que hay gente, hay jóvenes como tú que siguen con esas inquietudes de llegar a la sociedad, porque bien lo dices, cualquier acto personal y unipersonal los establece derechos y obligaciones. La verdad es que son temas bastante apasionantes para mí el derecho al trabajo. Y por último, de verdad, me obligas a esforzarme día a día para ser merecedor de tus palabras. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Queremos agradecer al Hotel Vista Hermosa que nos permitió. Estamos grabando desde sus instalaciones. Gracias a todo el personal que se ha portado tan gentil con nosotros. El Hotel Vista Hermosa es un hotel en Cuernavaca, Morelos, exclusivamente familiar. Tienen habitaciones, sesiones. Es un lugar al cual los invitamos a venir. Gracias al Hotel Vista Hermosa y a todos ustedes. ¿Te gustaría vivir la verdadera experiencia en Cuernavaca? Visita el Hotel Vista Hermosa. Con nosotros, usted encontrará hermosos jardines en el entorno primaveral característicos de Cuernavaca. Además, nuestra alberca y chapoteadero cuentan con calefacción. Para el deleite de su paladar, el Hotel Vista Hermosa cuenta con el restaurante-bar Las Barricas, el cual cuenta con un excelente servicio y confortable ambiente rodeado por hermosas áreas verdes. Aquí preparamos para usted la mejor comida mexicana e internacional durante toda la semana y un delicioso buffet los sábados y domingos. Están ubicados en Río Pánuco 600. Visítanos.